¿Qué show? Bienvenidos a la sección de ejercicios de reducción de fuentes en un circuito. Bueno, para la suma de fuentes iniciaremos con la suma de fuentes de voltaje independientes. Y para ello les mostraré el primer ejercicio. Tenemos un circuito donde tiene una fuente de 5 volts y otra fuente de 7 volts. Como podemos ver, la corriente viaja en sentido de las manecillas del reloj. Y podemos ver que la polaridad de la primera fuente de voltaje va de menos a más. Y la polaridad de la segunda fuente de voltaje va de menos a más. O sea, van del mismo lado. Haber dicho eso, como van hacia el mismo camino, tenemos que el voltaje total de la suma de esas dos fuentes es el voltaje 1 más el voltaje 2. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que el voltaje total es igual a 5 volts más 7 volts. Y eso nos da como resultado que la fuente total de voltaje es de 12 volts. Entonces el circuito nos queda de la siguiente manera. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también tenemos una fuente de 5 volts y otra de 7 volts. Para la primera fuente de voltaje tenemos que esta va de positivo hacia negativo. Entonces va corriendo nuestra corriente y se encuentra con otra fuente de voltaje que esta va de negativo hacia positivo. Como podemos ver, van hacia lados diferentes. Una va de positivo a negativo y otra va de negativo a positivo. Entonces, ¿cómo queda la fuente total? La fuente total se le resta al sentido en que nosotros queremos que vaya nuestra fuente, si de positivo a negativo o de negativo a positivo. En este caso, nosotros restamos la mayor, que es la de 7 volts. Entonces, el voltaje total de la fuente, o más bien la fuente final, va a ser igual al voltaje 1, que es la que tenemos de mayor, que es la de 7 volts, menos el voltaje 2, que es la menor, la de 5 volts. Entonces, sustituyendo nuestros valores, tenemos que el voltaje total es igual a 7 volts menos 5 volts. Y eso nos da como resultado una fuente de voltaje total de 2 volts. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde solo nos queda la fuente de voltaje 2 y la polaridad de la mayor fuente de voltaje, que es de menos a más, que es la mayor, y aquí de menos a más. Entonces, finalmente nos queda claro que tomamos la polaridad de la fuente de mayor voltaje. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos dos fuentes de voltaje. Como podemos ver, esta es la primera y esta es la segunda. En estos casos no podemos hacer una suma de fuentes de voltaje porque las fuentes de voltaje se suman cuando están en serie, como lo pudimos ver aquí y como lo pudimos ver aquí. En este caso, las fuentes de voltaje no están en serie. ¿Por qué? Porque se atraviesa una resistencia y aquí hay otra donde está en paralelo con este voltaje. Entonces, estas dos fuentes de voltaje no se pueden sumar. Aquí tenemos otro caso donde las fuentes de voltaje no se pueden sumar porque están en paralelo y no se pueden sumar. Por lo tanto, solo se suman cuando están en serie. Ahora, la suma de fuentes de voltaje dependientes. Pasaremos al primer ejercicio, donde tenemos una fuente de voltaje de B3 más 3 volts. Esa es una fuente de voltaje dependiente. ¿Por qué? Porque depende del voltaje de los siguientes componentes, los cuales pueden ser resistencias, inductores o capacitores. En este caso, la fuente de voltaje B1 depende de la resistencia de aquí,
que es el voltaje 3. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que B1 es el valor de B3 más 3 volts. Ahora, para sumar una fuente de voltaje dependiente con una fuente de voltaje independiente, hacemos lo mismo que habíamos hecho con las fuentes de voltaje independientes. Únicamente que aquí la fuente de voltaje número 1 va a depender del voltaje de la resistencia de aquí, que es el voltaje 3. Entonces tenemos que menos, más, vamos recorriendo la corriente. Entonces nos encontramos con otra fuente que es menos, más, y estas tienen menos, más, por lo tanto se suman porque tienen la misma polaridad. Entonces tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 3 más 3 volts, que es de la primera fuente, la que tenemos aquí. Eso, más la fuente de voltaje número 2, que nos dice que es de 5 volts. Por lo tanto, lo ponemos aquí. Ya resolviendo eso, tenemos que la fuente de voltaje total va a ser igual al voltaje 3 más 3 volts más 5 volts. Y eso nos da como resultado que la fuente de voltaje total es de B3 más 8 volts. Bueno, aquí lo tenemos. La fuente de voltaje independiente más la fuente de voltaje dependiente dio resultado una fuente de voltaje dependiente. Y esta tiene el resultado de el voltaje 3 de aquí más los 8 volts. Ahora, para el siguiente ejercicio tenemos una fuente de voltaje dependiente que es B1, que es el resultado de B3 más 3 volts. ¿Por qué dependiente? Porque B3 es el voltaje de esta resistencia, por eso es dependiente. Entonces la fuente de voltaje dependiente depende del voltaje de esa resistencia. Y tenemos otra fuente de voltaje P2 que es independiente. Entonces la sumamos de la misma manera, vemos si tienen la misma polaridad o si es diferente. Hay que checarlo, tiene menos, más, va recorriendo y se encuentra con la fuente de voltaje que es de más, menos. Entonces no tienen la misma polaridad. Una va de menos, más y otra va de más, menos. No tienen la misma. Por lo tanto, como queremos o sabemos que nos va a dar una fuente de voltaje dependiente, entonces la restamos B1 menos B2 y nos queda de la siguiente manera. La fuente de voltaje total va a ser igual a B1 menos B2. Sustituyendo nuestros valores, nos queda que la fuente de voltaje total va a ser igual a el voltaje de la resistencia, que es B3, más los 3 volts, menos la otra fuente de voltaje, que es B2, que es igual a 5 volts. Y eso nos da como resultado que la fuente total va a ser igual a B3 menos 2 volts. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, que es solamente una fuente de voltaje dependiente, que es B3 menos 2 volts. Y toma la polaridad a la que se le restó, que fue B1. Como podemos ver, aquí hay más menos y aquí hay más menos. Ahora pasemos a la suma de fuentes de corriente independientes. Para el primer ejercicio tenemos dos fuentes de corriente, una de 2 amperes y otra de 1 ampere, conectados en paralelo con una resistencia. Estas sí se pueden sumar o restar, ya sea el caso, porque van conectadas hacia el mismo nodo. Esta línea que ustedes ven aquí es un punto, es un nodo. Y esta otra línea que ustedes ven aquí es otro nodo.
es un solo punto. ¿Por qué? Porque están conectadas juntas. Ahora, ¿se restan o se suman? Esta va hacia el solo nodo a esta dirección y esta va hacia el mismo nodo pero en diferente dirección. Por lo tanto, cuando están en diferente dirección, una hacia arriba y otra hacia abajo, estas proceden a restarse. ¿Cuál se va a restar con cuál? Pues se va a restar la mayor menos la menor y nos va a quedar la que quede finalmente con la polaridad, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Si nosotros restamos en este caso que la corriente total es de I1 menos I2, entonces la polaridad va a quedar hacia arriba porque estamos restando primero I1. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que la corriente total es igual a 2 amperes, que es esta, menos 1 amper. Y eso es igual que la corriente total nos da 1 amper. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde 1 amper va a tener la polaridad hacia arriba. Para el siguiente ejercicio tenemos que una corriente I1 y una corriente I2 conectados en paralelo con una resistencia. Estas también se pueden resolver. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque vamos conectados hacia el mismo nodo, es un punto. Entonces vemos si van hacia arriba o si van hacia abajo. En este caso tenemos que las dos van hacia arriba, por lo tanto se suman. Entonces nos queda que la corriente total va a ser igual a I1 más I2. Sustituyendo nuestros valores tenemos que 2 amperes va a ser más 1 amper. Y eso nos da como resultado que la corriente total es igual a 3 amperes. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde utilizamos la misma polaridad. ¿Por qué? Porque las dos van hacia arriba. Entonces, como las dos van hacia arriba, la polaridad del circuito final también va a ir hacia arriba. Y es de 3 amperes. Ahora, para el siguiente circuito, nada más para checar, tenemos que la fuente de corriente 1 y la fuente de corriente 2 tienen la misma polaridad. Primer punto, misma polaridad, entonces se suman. Y estas sí se pueden resolver. ¿Por qué? Ya lo había comentado que esta línea es un solo punto. Esta línea es un solo punto. Esa es la razón por la que se pueden sumar esas dos fuentes de corriente. Si no se pudieran sumar, entonces imaginemos que aquí hay una resistencia. Entonces ya hay un punto y aquí hay otro punto. Ya no están conectadas al mismo punto. Por lo tanto, en este caso ya no se pueden sumar. Pero aquí no hay y aquí no hay. Por lo tanto, sí se pueden sumar. Para el siguiente caso, como ya lo había comentado, tenemos dos fuentes de corriente hacia arriba. Y esta va viajando, llega a este punto, se encuentra con una resistencia y llega a otro punto. Por lo tanto, estas fuentes de corriente no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque no van hacia el mismo punto. Tal vez ustedes comenten que sí, que aquí por debajo, si no hubiera una resistencia, sí van hacia el mismo punto. Pero no, ya sea arriba o ya sea abajo, si se encuentran con otro punto, no se van a poder sumar, como lo es este caso y este. Ahora pasamos a la suma de fuentes de corriente dependientes. Tenemos en este circuito una fuente de corriente dependiente, que es esta, y otra fuente de corriente independiente, que es esta, I2, I1 y I2.
Por lo tanto, primero vemos si están conectadas hacia el mismo nodo. Sí, si están conectadas hacia arriba y hacia abajo también están conectadas hacia el mismo nodo. Ahora checamos si tienen la misma polaridad. Una va hacia arriba y la otra también va hacia arriba. Por lo tanto, se suman. ¿Y cómo nos queda? Nos queda que la corriente total va a ser igual a I1 más I2. Ya habíamos comentado que I1 era una fuente de corriente dependiente. ¿Por qué? Porque nos da el resultado de que I4 más 2A. Entonces depende de I4. Y I4, ¿cuál es? Es la que tenemos aquí. Es la corriente que pasa en esta resistencia. Por eso es una fuente de corriente dependiente, porque depende de uno de los componentes de su circuito. Entonces, ahora sustituyendo nuestros datos en la fórmula, tenemos que la corriente total es igual a I4 más 2A, que es I1, más la fuente I2, que es 2 amperes. Y resolviendo eso tenemos que la corriente total es igual al I4 más 4 amperes. Y el circuito nos queda de la siguiente manera. Aquí está nuestra fuente de corriente total que se convirtió en una fuente de corriente dependiente por la suma de estas dos. Ahora, para el siguiente ejercicio tenemos una fuente de corriente dependiente que es I3 más 2A, que I3 es la corriente que pasa en esta resistencia, I3. Y tenemos otra fuente de corriente que esta es independiente de 2 amperes. Primero, veamos si estas dos están conectadas hacia el mismo nodo. Sí, aquí hay un nodo. Y sí, aquí hay otro nodo. Ahora, veamos si tienen la misma polaridad. Esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. No, no tienen la misma polaridad. Por lo tanto, vamos a restar a la que tengamos mayor. Aquí no tenemos una mayor, pero sabemos que finalmente nos va a quedar una fuente de corriente dependiente. Por lo tanto, a la que le vamos a restar la corriente va a ser a esta. Y la fórmula de aquí nos queda como I total. La corriente total es igual a I1 menos I2. Y sustituyendo los resultados tenemos que I1 es igual a I3 más 2 amperes menos los 2 amperes que son de la corriente I2. Y eso nos da como resultado que la corriente total va a ser igual a I3. Y el circuito nos queda de la siguiente manera, donde únicamente nos queda la fuente de corriente dependiente, que es la corriente total es igual a I3, y la resistencia que tenemos aquí, que es I3. Y como pueden ver, nos queda que son iguales I3 aquí y I3 aquí, porque la corriente de aquí es una fuente de corriente dependiente y nos queda la misma que aquí. Pero en próximos ejercicios veremos que es una fuente de corriente dependiente. Entonces, ¿dónde está la fuente de corriente independiente? A veces se le agrega nada más para completar el circuito otra fuente de corriente de 1 amper. Pero eso lo hacemos en ejercicios más adelantados, por lo tanto aquí todavía no usaremos eso. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. En el siguiente video resolveremos un ejercicio ya con resistencias utilizando sumas de corriente. Hasta luego.